aquí, Señor, como seres humanos, y te pedimos que a través de nuestra humanidad la palabra de Dios salga con libertad, liberte, exhorte, nos aclare, destrabe y salgamos de este lugar con mayor autoridad que la que entramos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, la importancia que tú le des a la palabra de hoy va a determinar con la autoridad que sales de este lugar. The importance you give the word today determines the authority you leave this place. Juan escribió en su libro que Jesucristo vino a los suyos. John writes in his book that Jesus came for his people. Y dice que los suyos no le recibieron. And his people did not receive him. Pero la buena noticia es But the good news is que aquellos que le recibieron, that those who did receive le him, recibieron el mensaje que él traía, those who did receive the message he Dios brought, les dio poder, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. God gave them the power and the authority to become children of God. O sea que Dios te va engendrando a través de que la palabra de Dios te va renovando. So God is inheriting you while the word of God is renewing you. Nacimos de nuevo, We were born again. pero cada vez vamos siendo transformados a la imagen de Cristo, But every day we are transformed to the image of Christ, dependiendo depending al valor que tú le des a la palabra de Dios. to the value we give the word of God. Recibe hoy la palabra de Cristo Receive today the word of y Christ, saldrás con mayor autoridad. and you will leave this place with greater authority. Amén. Amen. El domingo pasado vimos So last week we que el saw apóstol Pablo reprendió a los corintios that Apostle Paul was rebuking the porque Corinthians mientras ellos se juntaban a tomar la Santa Cena, because while they were gathering, taking the Holy como lo Supper, hicimos hoy, as we did today, algunos venían y murmuraban, some people were there gossiping. otros venían y tentaban al Señor, Others were tempting God. otros caían en idolatría. Others were falling into Y idolatry. vimos que todo eso tiene que ver con lo que hablamos, con la palabra de Dios. And all of that has to do with the word of God that we spoke about. Jesucristo habla acerca de unirnos como cuerpo, como iglesia, Jesus is talking about uniting ourselves as a body, y as a también church. habla lo que nos desune. And he is also talking Y about what dice que si su reino está dividido, he also talks about what divides us. No And he says that his permanece. kingdom is divided, it does not come. dice que si la casa está dividida contra sí mismo, no permanece. And if a house is divided amongst itself, it will not withstand. ¿Y qué es lo que más nos divide a nosotros? And what divides us the most? Lo que hablamos What we are speaking. nos divide. That divides us. Y el primer requisito para estar unido vimos que es poner atención, escuchar y decir lo mismo. And the first thing that we are told that unites us is to see, to pay attention, and to speak the same thing. Vimos que la idolatría, la murmuración, el pecado de inmoralidad sexual está determinado para dividirnos. We see that idolatry, gossip, or murmur, and sexual immorality is there to divide us. La idolatría me separa de mi comunión con Dios. Idolatry will separate me from my communion with God. Los pecados de inmoralidad sexual, dice el apóstol Pablo, que nos dividen a nosotros mismos. Sexual immorality will divide us amongst ourselves. Y lo que divide al cuerpo de Cristo And what es divides the body la murmuración, is gossip. lo que hablamos. What we receive. Por eso what we're estamos speaking. trayendo una serie que se llama Hablar no es un asunto inocente. That's why we're bringing a series called Speaking is Not an Innocent Act. Porque nuestras palabras revelan lo que hay dentro de nuestro corazón. Because our words reveal what is inside of our hearts. Vimos que nuestras palabras es la incorporación del pensamiento. Our words are coming from what is in our thoughts, Y no podemos vivir ni podemos tener relación sin hablar. and we cannot live or have relationship without speaking. Los pensamientos viajan a través de nuestras palabras. Our thoughts fly through our words. Entonces Dios quiere hablar con nosotros, siempre ha hablado con nosotros. So God wants to speak to us, and He has always spoken to Y us. vimos que como Él es espíritu, And we see that as Él He is a tiene spirit, que incorporarse de una manera que nosotros le podamos He entender. needs to manifest Himself in a way that we Y will la primera understand. vez que lo hizo fue a través de la palabra, el verbo. The first time He did it was through the word, the verb. ¿Se recuerdan Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. In John 1:1, He was the verb, the word, and the word was one with God, Y el verbo era Dios. and the word was God. La segunda incorporación, la segunda manera en que Dios ha hablado
a la sociedad, a su pueblo, al mundo, fue a través de su Hijo Jesús. The second way that God spoke to the people, to everybody here on this earth, is through Jesus, His Son. Dice, ese verbo se hizo carne And that word became y flesh habitó entre nosotros. and inhabited amongst us. Y la tercera encarnación de Dios es a través de su iglesia. And the third way He manifested Himself was through His church. Nadie puede decir que es cristiano y no se congrega, Nobody can say they are a Christian and does not porque congregate, a través de su iglesia because through His church, Dios continúe hablando, edificando a su cuerpo. God continues speaking and edifying His body. Amén. Amen? Entonces vimos la semana pasada que las palabras que nosotros pronunciamos se convierten en el vehículo en el cual Dios viaja a tu realidad. So we learned last week that the words that we pronounce, the words that we speak, become the vehicle. Podemos hablar luz o podemos hablar oscuridad. We can speak light or we can speak darkness. Si profesamos temor, incredulidad, pesimismo, negativismo, If we speak fear, negativity, eso es literalmente lo que traemos a nuestras circunstancias. that is what we're bringing to our circumstances. Amén. Amen? Por eso es que hablar no es un asunto inocente. That's why speaking is not an innocent act. Queremos empezar con la segunda parte. And we're going to speak about the second part Y yo today. estoy demasiado emocionado, demasiado contento de esta serie. And I'm really happy about this series. Porque si tú sales de aquí y pones en práctica lo que vas a aprender hoy, Because if you leave today and you put into practice what you learned, definitivamente vas a tener más paz. you will definitely have more peace. Definitivamente vas a ser más feliz. You'll be happier. Porque la felicidad no consta con lo que tienes, Because happiness is not about what you have, ni lo que sabes, and not what you know, ni lo que haces te hace feliz. and not what you do. That doesn't make you happy. Felicidad tiene que ver con lo que está lleno tu corazón. Happiness is what is your heart filled Y with. si estamos llenos de Dios, si estamos llenos de su ágape, And if you're filled with God and you're filled with His agape love, eso realmente va a determinar lo que sale de nuestra boca that determines what comes out of your mouth y cómo nos relacionamos con los demás. and how we relate to other people. Y esto sí nos va a hacer más feliz. And this will make us Esto happy. sí nos va a dar más paz. This will bring us more peace. Entonces la paz y la felicidad So peace and happiness tiene mucho que ver con lo que hablamos. has a lot to do with what we speak, Las palabras precisas en el momento adecuado. the precise words in adequate moments. Por eso Proverbios 17:28 dice, hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. And even in Proverbs 17:28 says, even fools are thought to be wise if they keep silent. Mira qué tremendo el poder de mantenerse callados. Look at the power of being silent. Dice, parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. They're discerning as if they're smart when they have their tongues held. Hello. Dile, esposo, te ves muy inteligente, mantente callado. Esposa, te ves bella, inteligente cuando mantienes la boca callada. Hello. Entonces, nuestras conversaciones siempre tienen que subir al nivel de la palabra de Dios. So our conversations always have to go up to the level of the presence of God. Entremos a la palabra de Dios. So let's go into the Word of God. Hebreos 4:14. Hebrews 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. La palabra profesar, vimos la vez pasada que viene del término griego homologeo, que significa hablar lo mismo que el otro. To profess, we learned last week, it comes from the Greek word homologias, which is to speak the same thing as others. Entonces, retener nuestra profesión se trata de decir lo mismo que el sumo sacerdote está diciendo. So we have to say the same thing that the high priest is saying. ¿Cuántos quieren que sus oraciones traspasen los cielos? How many people want their prayers to go past the heavens? Pues tienes que hablar lo mismo que habla el sumo sacerdote. So you have to speak the same thing that the high Tenemos priest que is hablar lo saying. que la Biblia dice You respecto a have to speak what nosotros. the Bible is saying about us. Tenemos que confesar lo mismo que Él está confesando. We have to confess the same thing he is confessing. Alright? O sea, Jesús
vino a la tierra, tuvo un ministerio de 3 años y medio. So Jesus came to this earth, had a ministry for 3.5 years. Nos salvó, nos redimió, nos impartió su ADN. He saves us, redeems us, and imparts his DNA Pero Él to us. continúa trabajando. But he continues Y to su work. trabajo ahora es sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. And now his job is to sit at the right hand of God, interceding for us. Pero para que esa intercesión sea precisa, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con lo que Él está intercediendo. But for that intercession to be precise, we have to be in agreement to what he is interceding for. Todo el evangelio y la vida de fe The whole gospel and your life of faith consiste en hacer coincidir exactamente nuestras palabras con la palabra de Dios. it's about coinciding the words that we speak with the words of God. Así se lleva a cabo la transformación. That's how transformation happens. Así es como la metamorfosis se lleva a cabo en tu vida y en la mía. That's how metamorphosis happens in your life and in mine. Hablando lo mismo que Dios habla. Speaking the same thing God is speaking. Cuando las cosas no vayan bien, When things are not going well, no hables de acuerdo a lo que ves, a lo que sientes, a lo que se está manifestando en ese momento. do not speak of what you see, what you feel, or what is happening at that time. Habla de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra o de acuerdo a la profecía que Dios te ha dado a ti. Speak in agreement of what God says in his word or the prophecy that was put over Amén. your life. Amen. Los intercesores saben que a veces yo pongo profecías que me dieron en el 2008 me dieron una profecía que cambió y alteró mi vida. Intercessors, we know about this, and when we're praying, we even put prophetic words that were given to me in the year 2008 that had altered my life. Uno de los profetas más reconocidos, One of the biggest como a las prophets, 2 de la mañana, at 2 a.m. en el 98, in 1998, nos dio una palabra, gave Pastor and Pastor la a cual prophetic para word nosotros fue como un camino a seguir. that for them was a path that they had to Y take. muchas veces ese camino estaba lleno de espinas, de dinamitas, de And that path enemigos, was not easy. It was full of pero dynamite and proseguimos thorns. hacia la But meta they del kept supremo going. llamamiento They went por causa de la palabra que se nos había dado. because of the word that was Y delivered to hasta them. el día de hoy And until today, sigo haciendo they guerra con continue esa palabra. doing war with that word. Amén. Amen. Así que milita con las palabras que te han dado. So you have to use that word as militia. No digas lo opuesto. Do not say what is Mantén tu against it. profesión de fe. Hold on to your faith. No dudes. Do not doubt. No tires la toalla. Do not throw in the towel. Una escritura clave que hemos estado estudiando por muchos años es Efesios 3:1. Ephesians 3:1. We've been studying it for a long time. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ya nos bendijo. Say, He has blessed us. Dile, y tú estás bendecido. Say, you have been blessed. No le digas al hermano, que el Señor te bendiga, Do not hermanito. tell your neighbor, may God bless you. Eso es neighbor. religión. That's religion. Entonces cuando tú le llevas un saco de tortillas a la hermanita y dices, que el Señor te bendiga, That's when que you el would take Señor te food to lo your pague. neighbor and you No, say, God bless you, may God ya pay for nos that. bendijo. No, En el He nuevo already pacto ya blessed us. somos In the bendecidos. new covenant, we are already blessed. Pero ¿dónde está la bendición? But where is the blessing? En los lugares celestiales en Cristo. In the high places with Christ. Entonces, ¿cómo abrimos esas bendiciones ya que están en los lugares celestiales? So how do we reach that since they're in the high place? Con la palabra de Dios que confesamos. With the word of God that we confess. Con la palabra de Dios que confesamos es como una llave que se abre las bendiciones que ya se dieron en la cruz del The Calvario. word of God that we confess is like a key that opens up the lock that is holding on that everything that was given to us on the cross of Calvary. Pastor, ¿y qué tan rápido se abrirá la puerta? So how fast does that door open? ¿Qué tan Pastor? rápido desciende la bendición? How fast is the blessing ¿Qué coming? tan rápido se va a manifestar? How fast does it manifest? Dios lo sabe. God Tu knows. trabajo es seguir creyendo y seguir Your job is to confesando. only confess Y and en continue el believing. caigo de Dios se At the manifiesta. perfect time of God, it will manifest. Amén. Amen? Y esto se requiere entrenamiento diario. And this requires daily training. Como seres espirituales, As spiritual beings, debemos estar entrenados a caminar por fe y no por vista. we need to be trained to walk by faith and not by sight. Por eso que uno de los espíritus que el enemigo usa por excelencia es el espíritu de temor. That's why one of the spirits that the enemy uses against us is the spirit of fear. Porque el espíritu de temor Because the spirit of se fear para como un tremendo Godzilla enfrente will de la stand like bendición de Dios. Godzilla in front of you and the blessing Se of God. para enfrente de la fe para que It no stands camines in front por of fe. faith so that you cannot walk through faith.
El temor te cierra los ojos de la fe Fear closes your y eyes te hace hablar lo que estás viendo. and makes you speak of what you see. Los discípulos cuando vieron a Jesús caminar pensaron que era un fantasma. When the disciples saw Jesus walk, they thought he was a ghost. Y Pedro decidió caminar por fe And Peter decided to walk by hasta que el faith enemigo se le manifestó con temor. until the enemy manifested himself through fear. Lo hizo ver las olas más grandes que lo que eran. He made Peter see the waves bigger Los than what they were. hizo oír la tormenta más fuerte de lo que era. Made the storm sound louder than what it was. Y logró que quite los ojos de Jesús. And he was able to make Y en ese momento se empezó a hundir. He was able to make Peter take his eyes away from Amén. Jesus and he started sinking in Porque es that a través de lo que hablamos y declaramos que las promesas se manifiestan en nuestra moment. vida. Because through what we speak and what we declare is that our promises are manifested in this life. Y esa es la importancia de entrenar en el Espíritu cada día. And that's the importance of being trained in the Spirit every day. Para que cuando venga la adversidad, So that when adversity comes, inmediatamente digas como Jesús dijo: we immediately say, as Jesus did, escrito está. it is written. Saque la espada del Take Espíritu out the sword y of the Spirit pelees en el and you Espíritu. fight in the Spirit. Amén. Amen? ¿Por qué esto es importante? Why is this important? Porque sabemos que el problema Because we know that the problem es realmente el 25% del problema. is really 25% of the actual Escúchame problem. bien. El 75% del problema 75% of that problem lo causamos we caused por la manera que reaccionamos al problema. because of the way we reacted to said issue. Hay un problema, es real, Problems are pero real. eso es como el 25%. But that problem is only 25% Nosotros lo of things. hacemos muy grande We make it very por big lo que hablamos, because of por what lo we que say, decimos, because of what we por el have to say, temor, because of fear, porque nos ahogamos en un vaso de agua. because we're drowning in a cup of water. Pero cuando estamos entrenados a caminar en el Espíritu, But when we are trained to walk in the Spirit, esperamos en el Señor, we wait on the Lord. declaramos la palabra de We Dios. declare the word of the Lord. A veces decimos, wow, esa persona no tiene problemas, tiene una vida bien tranquila. Sometimes we'll say, wow, that person doesn't have any issues. They live a good life. No, la crisis nos llega a todos, No, crisis will reach all cristianos of o no us. cristianos. Christians or not. Jesús dijo que toda casa edificada va a venir el viento, va a venir la inundación, va a venir el río y la va a golpear. Jesus said that every house that has been edified, their storm will come to hit it. Si te evangelizaron de esta manera, And if they- ven a Cristo, And if they told recibe a you, Cristo, come to Christ, receive todo va a Christ, ser bien, everything will be vas a good. tener paz. You will have Es una peace. mentira. That is a lie. Jesús dijo que las dos Jesus casas said that the van two a ser houses, golpeadas they will be hit por los inclementos del tiempo. with the storms. Pero la casa que permanece But the house that would es stand, aquella que retiene su profesión en lo que Dios ha dicho. that stood believing in what God said. Se mantiene firme sobre la fe. It is firm over its faith. Así que a menudo hacemos más daño con nuestras palabras que el problema en sí. So with our words, we cause more damage. Hello. El diablo conoce el poder de la confesión. The devil knows the power of confession. Él sabe que en el mundo espiritual traemos a la realidad lo que declaramos. He knows in the spiritual world what we declare is brought into real life. Por eso no podemos hablar muerte. That's why we cannot speak death. Me viene a la mente mientras hablamos el caso de Daniel. The story that comes to mind while we're speaking is the story of Daniel. Cuando lo tiran en una cueva de leones hambrientos. When they throw him in the lion's den. Imagínate si Daniel hubiera hablado muerte. Imagine if Daniel would have spoken death. Ay, tanto que le servía a Dios. Oh, but I serve Y ahora God so soy much. comida de leones. And now I'm here, food of Los leones lions. se lo comen. The lions would have eaten him. ¿Se recuerdan los muchachos, los compañeros de él, Sadrach, Isaac y Abednego, cuando le dijeron que se arrodillaran delante de una estatua? Do you remember the three partners that were with him, Shadrach, Meshach, and Abednego, that the king Nebuchadnezzar told him to bow and worship him? Aquellos reyes de aquel tiempo se creían que eran dioses y mandaron a hacer una estatua de él. That king thought he was a god, and he went and he said to create a statue. Y él declaró una ley que cuando sonaran los instrumentos musicales de aquel tipo, toda rodilla se tenía que doblegar ante la And imagen. he declared a law that said that when the music starts playing, everybody has to bow down and worship his Y statue. estos tres jóvenes judíos dijeron, no, nosotros solo adoramos a Jehová. And those three Jewish boys said, no, we will not bow and worship you. ¿Y
¿qué pasó? Dice que calentaron el horno de fuego 7 veces más. And what happens? We read that the king made the oven 7 times harder. Y ellos mantuvieron su profesión. And they still maintained their faith. Dijeron, no vamos a doblar rodillas delante de esa And they estatua said, tuya. we will not worship your statue. Solo conocemos un Dios. We only know Y one nuestro Dios God. es invisible. And our Y God tú is no eres ese invisible. Dios. And you are not O sea, that God. mantuvieron firme su profesión de fe. They maintained their faith and their profession Y por strong. causa de eso, And because of that, hasta el rey creyó en Jehová. even the king became to believe in Jesus. Circunstancias son Circumstances para will be- hacernos they will be made to make us hablar muerte. to speak Dice death. Proverbios 18:21. Proverbs 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. The tongue has the power of life and death, El que la ama comerá de sus frutos. and those who love it will eat its fruit. El fruto que estás comiendo hoy es día es por lo que has hablado en todas estas épocas. The fruit you're eating today is because of what you've spoken previously. Hello. En la próxima temporada vamos a ser puestos a prueba, And in the next season we're going to be put into testing. donde van a haber ciertos test para ver qué hablamos. There will be certain tests given to us to see Si nos what we movemos speak. por emoción, por vista, o declaramos la palabra de Dios en todas circunstancias. If we are moved through what we see, through emotions, or what the word says. El que camina por emoción va a poner sus ojos en la tormenta He who walks through emotions will put his eyes on the storm. y quita los ojos del Señor de la tormenta. And he removes his eyes from the Lord of the storm. Dios es más grande que toda tormenta, God is bigger than que any toda storm, calamidad, than que any toda problem, enfermedad. than any sickness. Amén. Entonces, de esta serie, So from this si series, hay algo que me gustaría que te memorices, if there's something I want es you la to siguiente memorize, frase. is the following phrase. Todo el evangelio y mi vida de fe consiste en hacer coincidir exactamente mis palabras con las palabras de Dios. So if there's something I want you to remember is this, that the whole gospel and my life of faith, it's about being coinciding with the word of God. O sea, en otras palabras, para nosotros se nos es prohibido hablar cosas que no están escritas en la Biblia. So in other words, for us, we should not be speaking of things other than what is written in the Dice word. la Biblia que eres un perdedor. Does the Bible say you're a loser? Dice la Biblia que somos desgraciados. Does the Bible say you are Dice disgraced? la Biblia que somos cobardes. Does the Bible say you're a coward? No podemos decir lo contrario. We cannot say the contrary. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque en las escrituras Because in the existe scriptures, un vínculo inquebrantable There is an unbreakable entre bond la fe between faith y la confesión. and confession. Segunda de Corintios 4:13. 2 Corinthians 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Since we have that same spirit of faith, we also believe and therefore speak. ¿Cuál es el mismo espíritu de fe, familia? What is the same spirit of faith? Porque todos tienen fe en algo. Because we all have faith in something. Todos le adoran a algo. Everybody worships something. Todos ponen su confianza en algo. Everybody puts their trust in something. ¿Cuál es nuestro espíritu de fe? What is our spirit of faith? La palabra de Dios. The word of God Nuestra confianza Our es la trust palabra de Dios. is from the word of God. O sea, podemos tener fe, So yeah, we can have faith, pero nuestra fe tiene que ser en la palabra de Dios. but our faith has to be in the word Y of cuando God. nosotros oremos y declaremos, And when we declare and we pray, tenemos que hacerlo con fe en lo que está escrito. we have to do it with faith based on what Porque is lo written. que Él escribió Because what he wrote es la carta magna de la constitución del reino de Dios. is the constitution of the kingdom. El mismo Dios se sujeta a lo que está escrito. God holds himself accountable to what he has Por eso written. tú y yo tenemos que conocer la palabra de That's Dios. why we need to know the word of God. Como un abogado conoce los derechos de un ciudadano. As a lawyer knows the rights of a citizen. Amén. ¿Te recuerdas por qué el pueblo de Dios no entró a la tierra prometida la primera vez que se encontró enfrente de las murallas cuando ellos enviaron a 12 espías, vieron lo que había, trajeron un buen reporte, pero también trajeron un reporte de temor? Do you remember why the people of God did not go into the promised land the first time when they were against the wall? And the good report came back, but also a report of fear came back. Entonces,
Este momento ya estaba la segunda generación enfrente del río Jordán, listos para poseer la tierra prometida. So the second generation is now here in front of the Jordan River, ready to take the promised land. Nada había cambiado. Nothing had changed. Los gigantes estaban ahí. The giants were still there. Las murallas que llevaban al cielo estaban ahí. The walls were still there. Pero lo único que cambia The only thing that changes es la fe de ellos. is the faith that they Y mira have. lo que Dios les dice a José. And look what it says. José 1:8. Joshua 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Joshua 1:8. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that when you may be careful with everything that is written, then you will be prosperous and successful. O sea, no existe una cosa como la fe muda. So there's no such thing as a mute La faith. fe siempre habla, declara, Faith establece. will always speak, declare, and establish. Cada vez que los discípulos le pedían a Jesús, ayúdame con mi fe, Every time the disciples would ask Jesus for help on their Jesús le faith, decía, hablen fe. Jesus would tell them, speak faith. Marcos 11, 22 al 24, leamos los Mark puntos. 11:22-24. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Esto es muy importante, no en las circunstancias, no en ti, no en el mundo, no en el partido político, no en tus fuerzas, en Dios. Porque de cierto digo, cualquiera que dijere, hablando, dijere a ese monte, vimos que el monte son los problemas más grandes que nosotros natural, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, y lo que diga le será hecho. Por tanto digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibirás y vendrá. Mark 11:22-24. Have faith in God, Jesus answered. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not have doubt in their heart, but believes that in what they say will happen, it will be done for them. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. ¿Estamos aprendiendo algo hoy? Are we learning something Esta today? serie se llama Hablar no es un asunto inocente. This series is called Speaking is Not an Innocent Act. ¿Por qué? Por la autoridad que se nos ha dado. Why? Because of the authority that was given to us. Se nos ha dado la palabra de Cristo. We have been given the word of Christ. Colosenses 3:16. Colossians 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another, with wisdom through psalms, hymns, and songs. ¿Qué dice la palabra de Cristo? Dice que somos lo que Dios dice que somos. What does the word say? It says we are what God says we are. Por favor, recíbeme esto. Please receive this. Eres tan hijo de Dios como lo fue Jesús cuando caminó en la tierra. You're just as the Son of God as Jesus was when he walked on this earth. Somos coherederos con Cristo We Jesús. are co-inheritors Somos with Christ hijos de Jesus. Dios. We are children of O God. sea, eso es lo primero. That's the first Esa es tu thing. identidad. That's your Ese es tu identity. valor. That's your value. Eso es lo que tienes que recordar todos los días. That's what you need to Eso es remind lo que no yourself puedes every day. olvidarte. You cannot forget that. Nadie puede oscurecer esta verdad. Nobody can take that away from you. O mucha prosperidad o nada de prosperidad, nada te puede mover de que eres un hijo o una hija amada de Dios. Whether you're very prosperous or not, nothing can move you from being a child of God. Tenemos lo que Dios dice que tenemos. We have what God says we have. Tenemos lo mismo que Jesús tuvo cuando caminó en la tierra. We have the same thing Jesus had when he walked on this Tenemos la earth. llenura del Espíritu Santo. We are filled with the Holy Spirit. Tenemos las promesas. We have the Tenemos la promises. ayuda de los ángeles. We have the help of Tenemos la vida angels. eterna. We have eternal Tenemos life. poder, tenemos We have autoridad. power. We have authority. Jesús dijo, a los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. And it says that those who receive Jesus, the authority of being a child of God was given to them. Y podemos hacer And we can lo do que Dios dice que podemos hacer. what God says we can do. El mismo Jesús. It's Jesus himself. Mayores cosas harán porque yo voy al Padre. Greater things you will do because of the Father. Amén. Amen.
los años 50 en Manila, Filipinas, In the 50s, around the 50s, in Manila, Philippines, en una prisión de la capital, in a prison in the capital, se hizo muy notorio una circunstancia sobrenatural, paranormal que estaba sucediendo en una de las cárceles. a paranormal, spiritual phenomenon happened in one Había of the una jails. mujer que era atacada por un demonio de 8 pies. A woman was attacked by a demon that was about 8 feet tall. Y esa mujer amanecía con mordidas en el cuello, con saliva, algo horrible. And that woman would wake up with bite marks and saliva Y all esa over herself. noticia se volvió viral. And that Todos no- los periódicos lo sacaron porque era algo que se podía ver. And that became viral. Everybody was talking about it because it was something Y physical. you could see. mandaron a los psicólogos, a los psiquiatras más reconocidos a tratar de ayudar a esa mujer. And psychologists went and tried to help that woman. Y al contrario, las cosas empeoraban. But things got worse. Daba la coincidencia, que no hay coincidencia, que estaba un pastor de los Estados Unidos lleno del Espíritu Santo, But the coincidence was, but there's no actual coincidence. un avivalista, un hombre que Dios usaba para traer avivamiento a las ciudades, There was a pastor that was there from the United States that was sent to bring el revival, doctor Lester Sumrall. Dr. Lester Sumrall. Acaba de llegar a Filipinas a fundar una obra. He had just arrived to the Philippines to Y work on leyó el it. artículo en el periódico, And he read that in the newspaper. pidió una cita con el alcalde He went to the governor, y le dijo, si usted me permite, yo la puedo ayudar. and he said, if you let me, I can help that woman. Y al otro día una comitiva del gobierno lo fue a recoger a su hotel. And the next day, a group of people from the government went to pick him Y up. lo llevaron exactamente donde estaba sucediendo eso, en esta cárcel. And they took him to the jail where this was happening to that woman. Él entró a esa cárcel, And he went into that le jail. dijo a los psicólogos, And he a told los the psiquiatras psychologists, que se arrodillaran. I need you to bow down. Y Lester Sumrall tomó autoridad contra este demonio que estaba molestando y atormentando a esta mujer. And Lester Sumrall took authority over the demon that was tormenting this woman. Y Dios confirma el poder de su palabra en And el God nombre de Jesús. confirms his power through Jesus. Esa mujer fue libre. That woman was set free. Ese demonio nunca más llegó. That demon never came back. Y esa iglesia donde él llegó a apoyar, que tenía 42 miembros, And that church that he came to work on that had 42 creció members a tener 42,000 personas grew to have 42,000. gracias a una liberación en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Yo no sé cuál sea tu problema I don't know hoy, what problem you have today. pero nosotros adoramos a un Dios que es But we worship todopoderoso. a God that is Y all-powerful. tenemos la misma autoridad And we have que the same tuvo authority Jesucristo that cuando Jesus caminó en la had tierra. on this earth. Amén. Amen? Así que hablar no es un asunto inocente por lo que portamos. So speaking is not an innocent act because of what we carry. Y para eso tú tienes que entender los fundamentos de tu fe. And you need to understand the foundation of your faith. Mientras más grande sea la autoridad legal de la persona que hace la declaración, Because the greater the legal authority of the person who does that declaration, más grande será el impacto que producirá. the greater the impact it will cause. O sea, mientras mayor sea la autoridad que está declarando, más fuerte será el impacto de lo que declaró. So what am I saying? The greater the authority of the person doing that declaration, the greater the impact will be. Por ejemplo, tú estás allá en el parque jugando domino con tus amigos y uno de tus amigos te dice que el dólar va a subir. So let's say you're in the park with your friends playing dominoes, and one of your friends says the dollar is going to go up. Eso no significa nada. Nothing is going to happen. Pero si la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dice que el dólar va a subir, But if somebody who works in el Fondo Monetario the monetary fund, dice que el dólar va a subir, they say that the dollar is going to gain in value, esa declaración that thing, what she tiene un gran declared impacto en todas las bolsas mundiales del mundo will give impact to all the stocks all por la over the world autoridad que ella aporta. because of the power that woman has. Si alguien se enoja contigo y te dice que te va a meter a la cárcel, eso no significa nada para ti. So if somebody gets mad at you and says they're going to send you to jail, that doesn't mean anything. Pero si una jueza del corte penal dice vas a la cárcel, esa declaración sí debería preocupar. But if the judge tells you you're going to jail, that you should be worried about that. ¿Por qué? Why? Mientras más grande sea la autoridad legal de la persona que hace la declaración, Because the greater the authority of the person doing that declaration, más grande será el impacto que producirá. the greater the impact they're going to produce. Por eso la Biblia nos llama a respetar a nuestras autoridades en la fe. That's why the Bible calls us and tells us to respect the authorities that we have in the Hay faith. hombres y mujeres que caminan entre nosotros que Dios les ha dado mayor poder y autoridad para desatar las circunstancias en tu vida. There's men and women that sit amongst us
that have been given the power and authority to declare things over your life. Por eso es que no podemos tratarlas como cualquier persona. That's why we can't just treat them like any other person. Estas personas son ungidas para el mundo, son cualquier cosa, pero no para nosotros. These people are anointed, and for the world they may just be any other person, but for us it's not like that. Puede ser la persona que destraba la bendición que ha estado esperando por mucho tiempo. It could be that person who cleans or who opens up that blessing that's been holding on to you. Hello. Porque Dios ha dado autoridades en la Because tierra. God has given authority on this Y earth. tenemos que honrar a esas personas por la autoridad que Dios le ha dado. And we need to honor the authority. Porque están ahí para servir, Because they're there para to serve, bendecir, para to declarar, para bless, to sanar. declare, to heal. Y eso es muy importante. And that's very important. No le quita el hecho y la verdad que todos tenemos autoridad. It does not take away from the fact that we all have authority. A todos se nos ha dado poder y autoridad. We all have power and authority. Pero lamentablemente muy pocas personas usan esa autoridad que se les dio. But sadly, very few people use that authority that was given to them. Dios quiere que triunfemos. God wants us Por to eso nos ha succeed. dado poder, por eso nos ha dado That's why autoridad. He's given us power and Y authority. para que hagamos su voluntad. And so that we do His will. Amén. Amen. Lamentablemente la iglesia de hoy camina más por vista que por fe. Sadly, the church nowadays walks by sight. Y se les instead of faith. olvida su identidad, se les olvida quiénes son. And they forget their identity, who they are. Somos reyes que hemos olvidado nuestro linaje. We're kings and we forgot our lineage. Somos águilas que se nos ha olvidado que tenemos alas para volar. We are eagles who forget we have wings to fly. Legalmente somos señores de las circunstancias, Legally, we are lords of the pero a circumstances. veces nos hemos convertido víctimas de las circunstancias. But we become victims of those circumstances. Si vas a escribir algo, escribe esto. If you're going to write something, write this down. Todas las promesas de Dios son tus derechos legales, All the promises of God are your legal right, los cuales establecen los fundamentos de nuestra confesión. which is the foundation of your faith. Todas las promesas de Dios son tus derechos legales, los cuales establecen el fundamento de nuestra confesión. All of the promises of God are your legal right, which is the establishment of the foundation of what you confess. La religión dice, no, es que la fulanita es intercesora, que el pastor es un intercesor. No, todos tenemos que ser intercesores We y all declarar are la intercessors. palabra de We Dios. have to declare the word of God. No hay elitismo, familia. Nobody is elite. Amén. Amen. Primera de Corintios 2:5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corinthians 2:5, so that your faith may not rest on human wisdom, but on God's power. Entonces tu fe y mi fe va a estar a la altura del conocimiento que tengamos del poder de Dios. So your faith and my faith will reach the understanding of the wisdom of God. Si tú crees que el Dios que tú adoras no es suficiente poderoso para obtener esa victoria, para que tengas ese rompimiento, para que puedas obtener lo que Dios te prometió, entonces no va a suceder. So if you do not think that the God you are worshiping is strong enough or powerful enough to overcome the adversity you're living, it won't happen. Pero si tú crees que tú adoras y sirves al Dios Todopoderoso, But if you believe- tu bendición ya viene en camino. Dale un aplauso al bendito. Worship all powerful and almighty God, your blessing is on its way. Amén. Vamos a considerar algunos aspectos, unos fundamentos de nuestra profesión de fe. These are some of the foundations of what we Número confess. 1, lo que Dios hizo por nosotros en la persona de Jesús. Number one, what God did to us or through us through the person of Jesus. Efesios 1:3. Ephesians 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms. O sea, en la persona de Jesús ya fuimos bendecidos. So through the person of Jesus, we've already been blessed. Número 2, lo que somos para el Padre en Cristo Jesús. Number two, what we are to the Father through Jesus Christ. Apocalipsis 5:10. Revelation 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. You have been made to be a kingdom and priests to serve our God, and they will reign on the earth. Estas son las profesiones de fe. Esto es lo que tú tienes que incluir en tus oraciones, en tus reflexiones todos los días para que estés firme en tu identidad. These are the things that you need to add on to your prayer so that you're firm in your identity. Amén. Lo que el Señor puede hacer por medio de nosotros. What the Lord can do through us.
Efesios 2:10. Ephesians 2:10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Y las buenas obras, amados, And the good works tiene que ver con la transformación que Dios está haciendo internamente conmigo, has to do with the transformation God is doing internally with me, pero también tiene que ver con lo que yo hago hacia afuera en el nombre de Jesús para que avance el reino de los but cielos. also deals with what I do on the outside to advance the kingdom of God. Amén. Amen? La palabra, número 4, lo que la palabra de Dios hará por medio de nuestros labios. What the word of God will do throughout our lips. Marcos 11, 23 y 24. Mark 11:23. Porque de 24. cierto digo que cualquiera que dijera a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Por lo tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed y lo recibiréis y os vendrá. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you will have received it, and it will be yours. La quinta profesión de fe es que hemos sido entronados juntamente con Él. That we have been enthroned with him. Otra vez, Efesios 2:6. Ephesians Y 2:6. juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. And God raises us up with Christ Jesus and seated us with him in heavenly realms in Christ Jesus. Por favor, recíbeme esto. Please receive this from me. No dejes que ninguna persona, Do not let any que person ninguna circunstancia any circumstance dictamine quién tú eres. define who you are. Tú estás sentado You are en seated lugares celestes en Cristo Jesús through Jesus para Christ reinar to cualquier reign circunstancia over aquí en la any tierra. circumstance here on earth. Amén. Amen? Número 6. Number 6. Somos la obra maestra de Él. We are his masterpiece. Dice porque somos hechura suya. Because we are his handiwork. No eres cualquier cosa. You are not just Dios anything. te hizo, te formó con sus God manos. created you. He created Todo you lo with que his Dios hands. hace es bueno. Everything he creates is Amén. good. Amen? Todo esto, amados, no es para que lo repitamos como un loro, sino para que nos apropiemos de estas escrituras. This is not just so we repeat it, but we take hold of it and believe Porque it. Dios quiere que seamos señores de las circunstancias. Because he wants us to reign over circumstances. Entonces es muy importante que nos mantengamos firmes sin fluctuar nuestra profesión de fe. So it's important that we remain firm in our faith and it doesn't fluctuate. Hablar para ti no es un asunto inocente. Because speaking for you is not Por an lo que innocent cargas. act because of what you are carrying. En la milicia, en la policía, antes de darte un arma, te entrenan de lo peligroso que es el arma. In the militia and in the police force, they train you before they give Y you a no weapon. puedes jugar con el arma. And you cannot play with that weapon. Lo mismo con la palabra de Dios. And it's the same thing with the word of En la God. iglesia se te entrena el poder que tiene esa palabra y In the no la church. uses para jugar. In the church, they train you to show you the power that word has, and you can't use it to judge others. Dijo John Mason, si usted miente y luego dice la verdad va a ser considerada como una mentira. And John Mason says, if you lie and then tell the truth will be considered a lie. Por eso nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. That's why our yes has to be yes and our no has to be no. Nuevamente, Hebreos 10:23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Hebrews 10:23, let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who professed it is faithful. Ya que el mundo nos ha programado para confesar fracaso, es indispensable que nosotros como hijos de Dios nos mantengamos firmes reteniendo nuestra profesión de fe en lo que está escrito en la palabra de Dios. As children of God, we have to remain faithful in what the word says, because the world has programmed us to speak death
upon our Y circumstances. para eso está el Espíritu Santo, And that's why the Holy para Spirit is ayudarnos here, a disciplinarnos, to discipline us, para retener la confesión de fe y obtener nuestra victoria, so we can retain the confession of faith and conquer our victory. sobre todo en tiempos difíciles, Especially in cuando no lo difficult vemos con la times, vista. when we don't see it with our eyes. La Biblia siempre nos ha mandado a caminar por fe y no por vista. The Bible has always instructed us to walk by faith and not by sight. Hay dos clases de verdades por las cuales podemos ser guiados en nuestra vida. There are two types of truths that we can live our lives according to. Una de ellas es la verdad sensorial. One of them is the sensory truth. Tiene que ver con los 5 sentidos, It deals with your five con lo que senses. recibimos a través de nuestra visión, olfato, gusto, tacto, audición. With what you receive through what you hear, what you see, what you touch, what you taste, and what you smell. Estos edificadores han guiado nuestra vida desde la caída de Adán y Eva hasta que recibimos a Cristo. And these five senses have guided our lives since the fall of Adam. Y de eso tiene que ver la cultura, los mitos, la tradición, los paradigmas. And that deals with paradigms, the culture, and everything. Ustedes se recuerdan cuando le mandan a decir a Jesucristo que Lázaro, su amigo, está gravemente de muerte, Do you remember enfermo de muerte. when Jesus was told that Lazarus was sick and he was going to die, it was something deadly? A propósito, él se quedó 3 días por allá And on predicando. purpose, he stayed preaching for 3 days. Y somewhere cuando else. él se acerca a la aldea, And when he goes to where Lazarus is, salen las hermanas a recibirlo. his sisters, Lazarus' sisters, come out to receive him. Marta es la primera que sale a recibirlo. Martha is the first one to receive him. Y el Señor le dijo, ¿dónde está el cuerpo? Llévame allá. And he tells Martha, Jesus tells Martha, where is the body? Take me to Lazarus' body. Y Marta le dice, Señor, mi hermano hiede ya hay de 3 días el muerto. And Martha tells him, Lord, my brother smells bad. He's been dead for 3 days. Esta declaración indica que Marta le creyó más a su nariz que al Señor. What Martha is declaring is that she believed more what she smelled than what she saw. Y Jesús le responde, Marta, no te he dicho que si creyeras, si tuvieras fe, verás la gloria de Dios. And Jesus tells Martha, Martha, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Amados, yo no sé qué circunstancias están pasando en este momento en su vida. I don't know what circumstances you're passing right now in your life. Tal vez crees que tu matrimonio está muerto y hiede ya. Maybe you feel like your marriage is dead. Pero and yo it's vengo a not decirte bad. que si crees en But Dios, if you verás la believe gloria de in Dios God, en tu you will see the matrimonio. glory of God in your marriage. Quizás es una enfermedad Maybe it's a que ya ha sickness avanzado. that's been growing. Y la gente dice, hiede ya, And te people are vas a saying, morir. "It's not bad, you're Pero tú going to dices, die." no, But mi you say, Cristo "No, murió por mí, por Christ sus llagas, died yo for voy a me. ser sano y Through veré his la wounds, gloria I de am healed Dios. and I will see the glory of God. Puede ser que tengan problemas It could be financieros, financial que lo problems. que el banco dice, que lo que tienes en la chequera no te da para vivir. That the bank is saying you don't have enough money to go. Parece ahead. que se acabó, parece que And it estás feels like the muerto. end, it feels like Yo you're no dead. sé qué I sueño don't know hiede what ya en dream tu is vida, coming back pero in si your vuelves life. a creer But en if ese you sueño don't que Dios believe te in the dio, sign that God gave verás you, la gloria you de will Dios. see the glory of God. Levántate y vuelve a Get poner up. tu fe en Dios. Put your faith in Aleluya. God. Woo! Amén. Amen. Hay una verdad There's one truth por lo que vemos con nuestros ojos. that we can see with our eyes. La otra verdad es la palabra revelada The other truth is the word that que is llega a revealed, nosotros that it reaches us por una impartición divina, through a divine por una impartation, palabra divina, through a por divine un word, rema de Dios. through a rema of Y God. eso trasciende And that lo transcends sensorial. the Va más senses. allá de lo que vemos que lo que sentimos. It goes beyond what we can see and what we feel. Dice Juan 8:36. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. John 8:36 says, so if the son, it's John 8:32 says, then you will know the truth and the truth will set you free. Y el versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. And verse 36 says, so if the Son sets you free, you will be free indeed. ¿Quieren que le dé mi interpretación a este versículo? Do you want me to give you my interpretation of this verse? Lo que Jesús realmente está diciendo, conoceréis la verdad revelada, y la verdad revelada, que es la misma persona que Cristo, te hará libre de la verdad sensorial. My interpretation is that Jesus says that if you truly understand the revealed truth will set you free. Pastor, denme un ejemplo. Pastor, give me an example.
Hace 21 años aproximadamente, 21 years ago approximately, la verdad sensorial my sensory truth, declaró it declared que mi hijo Yahshua, que está allá atrás de la that his son computadora Joshua, sirviendo al that's sitting Señor, there serving the Lord, cuando estaba en el vientre de su when he madre, was in the womb of his venía con mother, un tumor en he su had a cerebro tumor in his brain, del tamaño de una moneda de 25. the size of a quarter. Y así dijo los MRIs. And the MRI Y said lo that. llevaron a otro hospital con un MRI más poderoso. And we took him to another hospital with a stronger Y eso era lo MRI. que decía la And verdad sensorial. that's what the truth was saying. Our sensory truth was saying that. Con Pastora teníamos dos opciones. And with pastors had two O options. le decimos amén lo que decía el MRI, Well, they said amen to what the MRI was saying. o nos aferramos a la palabra de Dios que va contraria al diagnóstico médico. Or they hold on to the word of God, which is going against what the diagnosis Y is saying. decidimos creer And they decided que to por las believe llagas de Jesús, that through the wounds of Él iba a Jesus, nacer sin ningún he tumor. was going to be born with no tumor. Porque mi Dios no es médico, Él es un creador. God is not a doctor, he's the creator. Aleluya. Hallelujah. Y así sucedió. And that is what happened. Le creímos al Señor. They believed in the Lord. Lo llevamos al ¿qué hospital era? El Baptist Hospital, ¿no? And they went to the Baptist hospital. Y le pusieron los MRI más grandes y no le pudieron hallar el tumor. And they did another MRI and they could not find the tumor. Movían a la pastora de una manera, They le moved the ponían la pastor barriga one para way, acá. another way, 2 horas. 2 No hours. pudieron encontrar. and they could not find it. Nosotros sabíamos We knew que poderoso es that aquel he's que powerful, prometió un hijo y un who hijo he saludable. promised a son, and Amén. he would save him. Amen. Entonces, con mi esposa, So him and his wife, estábamos líderes de evangelismo en aquel tiempo, at that time, were the leaders of evangelism. no le dijimos a nadie. They didn't tell anybody. No, solo a nuestro pastor y It's nosotros. just their pastor and themselves. ¿Sabes por qué? You know why? ¿Por qué tú crees que el Señor sacó a toda esa gente incrédula antes de sanar a Lázaro? Why do you think God removed all those people who didn't believe before healing Lazarus? Y Pedro también, cuando resucitó el hijo de la vida, sacó a todos, sacó una escoba y todos los incrédulos, chismosos, And he fuera. removed everybody. Porque hay gente que no Because there are cree people como tú, no tiene la who fe believe que like tú you. They tienes, don't have no the han faith visto you el have. poder They have de not Dios seen the obrar a power favor de tu vida como God, tú lo has that visto. works in your life just as you see Tú it. tienes que reunirte con esa gente And you need to get que together le with those cree a people Dios a that pesar de believe todas las in God circunstancias. over every Porque circumstance. fiel es el que prometió. Because faithful is Fiel he es who el que promised. prometió. Faithful is Él he lo va a who promised. cumplir. No dudes, He will fulfill no it. tires la Do toalla. not give up. No cancelemos nuestra primera profesión de fe con una segunda confesión de incredulidad. Do not cancel your first believing in faith because you start being an unbeliever. Pedro le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, 1 Timoteo 6:12, a la que fuiste llamado, por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. 1 Timothy 6:12 says, "Fight the good fight of faith. Take hold the eternal life for which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses." Porque tú venís a congregarte en un fin de semana largo, tengo una gran sorpresa para ti y un Because you regalo came to poderoso. church in a long weekend, I have a gift for you. Tú sabes que el diablo no está atrás de tu casa, You know that the devil is not behind your house. ni detrás de tu carro, He's not going to get your car. ni está detrás de tu suegra. He's not behind your mother-in-law. Qué pena, dice Leonel, pastor. Cancela esa profesión. No. Pastor, ¿y de qué está atrás del diablo? So what is the enemy behind, Pastor? Escúchame bien. Listen to me. El diablo está atrás de lo único que se puede llevar con él al infierno. The enemy is behind anything that could take him. Lo that he único. could take, the only thing he could take with him to hell. Tus almas. Your soul. Eso es lo único que le interesa. That's the only thing he cares about. Entonces, él te va a zarandear So he's gonna shake you para que sueltes tu fe. so you can let go of your faith. Saulo. Saul, No, ¿qué dijo el Señor? Le dijo a Pedro, Simón. he said, Simon, El diablo me ha pedido permiso para zarandear. the devil has asked me for permission to Pero shake yo he you, rogado al Padre but para I que have tu prayed to the fe Father so that no your falle. faith will not fail. Vienen zarandeos. They're shaking you No off. sueltes tu Do not fe. let go of your faith. Puede que te mires en el piso. You can Puede end que up te in the sientas ground. derrotado. You can Puede feel que destroyed. todos te hayan abandonado. You can feel Pero abandoned. tu Dios estará But ahí your peleando God is como un there poderoso fighting gigante. you. Si le crees a If you Dios. believe in
God, si le crees a if you Dios, believe in God, retén tu profesión de fe. hold on to your promises. Esta palabra está diseñada This word has been para que designed salgas de aquí, so that you can leave para this place ser más que vencedor and be y more than sea a conqueror Señor de la situación. and be the Lord of that situation. Amén. Amen. Entonces la victoria final de todo asunto va a depender de la tenacidad que tú retengas tu buena profesión de fe. So the final victory of every situation depends on the tenacity behind your faith. No digas no puedo. Do not say I can't do Si it. puedes. Yes, you La can. Biblia dice todo lo puedo en Cristo que te The Bible says fortalece. you can do everything with Christ who Amén. Amen. Tú puedes tener una discusión con tu cónyuge, You can be in an argument with your pero no spouse, digas but do not say este hombre o esta mujer this nunca person va a cambiar, will never change, porque entonces te estás poniendo de acuerdo con las tinieblas. because then you're agreeing El with diablo what the sabe la enemy Biblia mejor que says. tú. The enemy knows the Bible El diablo better sabe than mejor you. la Biblia que tú. The enemy knows the Bible better than you. Él estaba ahí cuando Dios creó todo. He was there when God created everything, Le dijo al Señor, and he told the Lord, peleó con la palabra de he Dios. fought with the Si word of God. postrado me adoraren, If you worship me, if si you bow te down and tiras de worship me, aquel if you monte, jump from that la mountain, Biblia dice que Él the mandará Bible sus says ángeles. that he will send the Tú angels. tienes poder, tú puedes You decir a have esa power. piedra que se You can convierta tell en that pan. rock to turn into bread. Conoce el poder, Él He conoce knows the la word. palabra de He Dios. knows the word of Pues God. Él quiere que te pongas de acuerdo con Él. So he wants you to become in Pero agreement cuando with dos him. o tres te ponen de Because acuerdo en when algo, there's será two or more establecido en la in his tierra. name, No his te name, pongas de Jesus' acuerdo name con is las tinieblas. established on this earth. No hables Do not calamidad. agree with hell. Mejor quédate callado. Better to stay quiet. Amén. Por una palabra de aviso. It's a warning. Si Dios te está abriendo el entendimiento con esta verdad, If God is opening up your understanding with this todo el word, infierno se va a abrir para que desistas de tu profesión de fe. all hell is going to break loose to attack you. Entonces te sugiero que le des autoridad a una persona, So I suggest you give somebody, a person, alguien que authority, viva contigo, somebody who lives with you, que en amor that in love, te recuerde they remind you cuando ya no estás poniendo de acuerdo a la profesión de when fe. you're not living according to what you believe in. Porque lo hemos hecho por tanto tiempo Because we've done it for so y long, somos tan negativos and we're very que ya negative. sale como una segunda cultura entre nosotros. Because it comes like second nature to Pero us. si hay otra persona But if there's que somebody te else, dice, mira, who can estás tell you, hablando lo que la Biblia nos dice, you're not speaking what the Bible is saying. es bueno que nos recuerden. It's better for them to remind us. Aún en esta semana, Even this week, yo que estoy trayendo esta palabra, I have been working on this hablando con word, pastora, speaking with dije algunas pastors, cosas and I say que some ella tuvo things que recordar. that she had to remind Y me. yo le metí el rewind y lo And I borré y had le to di go forward. back, and I had to fix my Porque ya walk es to una go forward. cultura muchas veces Because de it's second quejarnos, de nature lamentar, to como el pueblo de complain. Israel. It's like the people of Israel. Todo aquello aconteció como ejemplo para nosotros. All of those things are an example for us. Amén. Amen. Entonces tenemos que ser corregidos con la palabra de Dios. Corrected with the word of God. Cristo es el sumo sacerdote de nuestra profesión. Christ is the high priest of what we profess. Sacerdote Priest significa aquel que acorta distancia, elimina distancia. is somebody who eliminates the distance. En el Antiguo Testamento In the Old Covenant, estaban los sacerdotes there was the priest para acercar el pueblo a who Dios. would draw the people closer to God. Y lo hacían a través de sacrificios, And ¿verdad they que would do sí? it through sacrifices, correct? Entonces, en ese tiempo, So in that pues time, estaba en orden el sacerdocio tipo Aarón. that the priesthood of Aaron was in order. De hecho, Jesucristo por la mitad, por 33 años, fue sacerdote del orden de Aarón. And Jesus, while on this earth for 33 years, was under that priesthood of Aaron. ¿Verdad? Fue el Cordero de Dios que puso su vida por nuestros pecados, ¿cierto? He was the Lamb of God who came and gave his life for our sins, Pero correct? después de que resucitó, But after he resurrected, Él resucitó como un sumo sacerdote a la orden de Melquisedec, he resurrected as the priest of Melchizedek, el cual viene a administrar la vida espiritual a nuestro espíritu regenerado. who comes to minister to our spiritual life that's being ¿Por qué esto regenerated. es importante? Why is that important? Porque Efesios 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. And in Hebrews 4:14, therefore, since we have the high great priest who ascended into heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. Con este pensamiento termino. With this thought, we will wrap everything up.
¿Qué significa esto? What does that mean? Que si yo le confieso delante de los hombres, That if I confess in front of men si yo confieso la palabra de Dios entre nosotros, the word of God amongst all of us, Dios me confiesa delante del Padre. God will confess me in front of the Father. ¿Dónde dice eso? Where does that say? Mateo 10, 32 y 33. Matthew 10. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Matthew 10, 32 and 33. Whoever acknowledges me before others, I will also acknowledge before my Father in heaven. But whoever disowns me before others, I will disown before my Father in heaven. Gracias. Esto se llama un pacto condicional. This is a conditional pact. Digan un pacto condicional. It's a conditional pact. Un pacto que Dios hace con nosotros. A pact God does with us. Lo que Cristo diga delante del Padre va a depender absolutamente de lo que nosotros digamos de Cristo aquí en la tierra. What Christ says in front of the Father depends on what we do here on earth. Si nosotros confesamos la palabra de Cristo, que es la palabra de Dios, tocante a algún asunto aquí en la tierra, If we speak the word of God here on earth, entonces Él nos confiesa en el cielo delante de Dios. then He, Jesus, will confess us, will acknowledge us in front of heaven. ¿Cómo así, In front of pastor? God. ¿Cómo así? Si confesamos la palabra If we confess the word y obramos de acuerdo a ella, and we live according to it, Jesús nos asegura que personalmente Jesus assures us that He cuidará que personally esta declaración llegue a su Padre. will make sure that that declaration will reach the Father. ¿Estamos acá? Are we here? ¿Estamos entendiendo? Are we O understanding? sea, si tú y yo no le negamos aquí en la tierra delante de los hombres, So if you and I do not deny Him here in Él no front nos of men, niega delante del He Padre. does not deny us in front of the Father. Y amada familia, asombra pensar que una confesión de incredulidad cierra todo el acceso al trono de Dios. And it's crazy to think that an unbelieving confession will close everything in heaven for us. Por eso tenemos que cambiar nuestra forma que hablamos. That is why we need to change the way that we speak. Lamentablemente en nuestros países, Sadly, from our countries, nuestros abuelos, nuestros our padres grandparents, our no parents entendieron eso. did not understand this. Y decían, tú eres un bruto, tú eres un tonto, And they said, you're a brute, you're not smart, tú no vas a terminar la universidad. you're not going to finish A las school. señoritas, si ponían una minifalda, le decías, tú vas a ser una prostituta, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer, nadie te va a criar, nadie te va a aguantar. And they would criticize women by the way that they would dress, and they would say they would not do things and nobody would understand them. Vas a terminar igual que tu tío, no sé qué, en la cárcel, y muchos nos maldecían. You're going to end up like your uncle who's in jail, and they would curse us. Y, amados, y eso no solamente sucedía con nuestros familiares. And family, that didn't only happen in ourselves, in our families. Lamentablemente muchas veces hasta funciona en la fe. And sometimes it even works in the faith. Cuando las ovejitas sienten de Dios irse a otro ministerio. When people feel from God to go to a Muchas different veces los ministry, pastores los maldicen. a lot of times pastors will curse them. Si te vas de aquí, te va a pasar algo a tu hija, le va a pasar algo a tus hijos, y empiezan a maldecir. If you leave this place, something will happen to your son and something will happen to your daughter, and they start cursing them. Nosotros bendecimos a los que fueron. We bless Damos everybody who's gracias a Dios a todo lo que thank hicieron, God lo que for fueron, lo que everything they did, apoyaron, for nos everything they ayudaron a supported, llegar hasta aquí everything y because they esperamos helped que us cumplan su llamado donde están. that they reach their calling. Tenemos paz para con We ellos. give peace with them. ¿Están entendiendo? Do you understand? Porque este corazón lo necesito limpio y Because I sano need para this seguir heart to be amando clean, y to edificando continue la vida de loving and Dios para con edifying our ustedes. life